Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 411, Punishment. Los miembros del culto se inclinaron y apoyaron la cabeza en el suelo mientras recitaban la oración de Giratina. Creían que su Dios les había respondido, pero estaban equivocados. Las cosas estaban a punto de empeorar mucho para ellos. Gengar jejejejejeye. De repente, todos oyeron una risa espeluznante que les heló la sangre. Levantaron la cabeza lentamente para ver qué pasaba. De repente, vieron un par de ojos rojos brillantes que los miraban con una gran sonrisa. Gritaron de miedo e intentaron correr, pero cuando uno de ellos tropezó, todos lo siguieron. Todos cayeron al suelo, pero no había terminado. Querían huir y se desató el caos. Todos empezaron a tirar unos de otros para ponerse delante y escapar, pero era demasiado tarde. Unas cadenas de sombras negras salieron del portal y envolvieron a los miembros del culto, arrastrándolos hacia adentro. Rezaron para que su Dios los salvara, pero fue inútil, sus lamentos y oraciones nunca fueron escuchados. Fueron arrastrados a otra dimensión. Después de unos segundos, toda la habitación quedó en silencio. Solo un hombre se quedó atrás, aterrorizado. Ni siquiera sabe lo que está pasando. De repente se abrió un portal negro justo encima de la cabeza de su Dios y ahora ese portal negro absorbió a todos en la habitación excepto a él. No tiene idea de que todos esos miembros de ese culto están sufriendo en manos de Gengar. Su prisión puede llamarse infierno si el infierno realmente existe. Se quedó sentado allí como un idiota cuando de repente oyó pasos que se acercaban. Levantó lentamente la cabeza y vio a un hombre alto vestido completamente de negro, con el rostro cubierto por una máscara negra y la cabeza cubierta por una capucha. ¿Quién eres? El hombre preguntó, se puso de pie, sacó su pokébola y la lanzó al aire. De ella salió un Beabile, y en cuanto su pata tocó el suelo, una cadena negra se abalanzó sobre Beabile. Se enroscó alrededor de su pierna y lo golpeó contra el suelo varias veces antes de arrastrarlo a la dimensión de las sombras. Al ver esto, el hombre se asustó y retrocedió un poco. Hombre, ¿qué quieres? Puedo conseguirte cualquier cosa, poder, dinero, Pokémon raros, solo pídelo. El hombre dijo esto mientras finalmente dejaba de retroceder porque tropezó con la estatua de Giratina. Julian, lo que más odio es que cuando la gente mata por su propio egoísmo y realmente me has cabreado, olvídate de volver a salir de este lugar. Julian dijo y se acercó al hombre. El hombre intentó huir, pero el miedo lo paralizó. Al no ver otra opción, sacó de repente su larga daga y la blandió contra Julian. Julian rápidamente agarró la muñeca del hombre y la retorció, provocando un crujido. La daga se le cayó de las manos y Julian la agarró con la otra mano mientras caía y se la clavó en el antebrazo, causándole un profundo corte. La sangre salpicó y el hombre gritó de dolor. Julian, duele mucho, mira a esos pobres Pokémon, sus cuerpos están llenos de este tipo de cortes, los mantuviste vivos como ganado para la cría, ¿cómo puede ser tan cruel? Julian preguntó y volvió a apuñalar el antebrazo del hombre, haciendo otro corte profundo. El hombre gritó de nuevo mientras caía de rodillas tratando de detener la hemorragia. Julian, oh, no te preocupes, no vas a morir, no te he cortado ninguna arteria principal. Dijo y volvió a atacar, esta vez apuntó a la otra mano que intentaba detener la hemorragia, le hizo un corte justo en los nudillos. El hombre gritó de nuevo mientras soltaba los cortes en su antebrazo y miraba los profundos cortes en sus nudillos, ni siquiera podía tocarlos porque ese hombre aterrador todavía le sujetaba la muñeca rota. Hombre, por favor, déjame ir, ¿por qué me haces esto? Son solo Pokémon inútiles, su vida no fue en vano, su vida fue entregada al gran dios Giratina. Dijo el hombre delirante. Al ver esto, Julian frunció el ceño y le dio una patada al hombre justo en el estómago con fuerza. El hombre salió disparado y se estrelló contra la estatua de Giratina, agarrándose el abdomen con dolor y gritando. Julian, eres un inútil, al menos dime dónde está tu jefe para que pueda acabar con esta tontería de una vez por todas. Julian dijo. Hombre, jamás, no traicionaré la confianza de mi señor. El hombre dijo. Julian, ¿estás seguro?
Julian dijo eso y agarró al hombre por el pelo y lo miró fríamente a los ojos. Esos ojos rojos parecían muy aterradores y dominantes para el hombre. Sintió un miedo como nunca antes, incluso orinó sin previo aviso. Julian, ahora dime, ¿dónde está este hombre? Julian preguntó una vez más. Hombre, está bien, te lo diré, por favor no me mates, la cosa es que no lo sé, nunca lo sé, nadie sabe lo que el Señor realmente piensa. El hombre lo dijo y Julian le creyó. Julian sabía que estaba diciendo la verdad, podía sentirlo, pero eso no significaba que Julian lo perdonaría. Julian se puso de pie de nuevo y de repente pisoteó la rodilla del hombre, destrozándola por completo. El hombre gritó de dolor al quedar lisiado. Julian, Hengar es tuyo, y además, manténlos a todos con vida, no dejes que mueran, enséñales lo que es el verdadero sufrimiento. Julian dijo mientras se sacudía el polvo del abrigo. Hengar jejejejeye. Hengar rió desde la dimensión de las sombras y una cadena salió disparada y arrastró al hombre hacia ella. Capítulo 412, Sacrificial Ritual. Julian salió de la cueva y miró el sol abrasador del mediodía que le daba en la cara. Dentro de la cueva estaba muy oscuro, por lo que la repentina luz del sol le resultaba irritante. Hengar apareció detrás de él y se metió en su sombra. Julian, ¿los cuidaste? Preguntó Julian. Hengar asintió con la cabeza y soltó una risita. Julian, bien, no están muertos, ¿verdad? Volvió a preguntar. Hengar negó con la cabeza, afirmando que aún estaban vivos. Julian, bien, manténganlos con vida y muéstrenles lo preciosa que es la vida, no dejen que mueran, háganlos sufrir cada segundo. Hengar jejejejeye. Hengar rió y desapareció en la sombra de Julian. Julian encontró el segundo templo de Giratina, pero no obtuvo ninguna información sobre su jefe de estas personas. No se molestó en hacer más preguntas porque estos personajes de bajo nivel en el grupo no tienen idea de lo que realmente está haciendo el jefe, todos parecen estar completamente desinformados en lo que respecta a su jefe, son todos unos idiotas con el cerebro lavado. Al no encontrar nada más alrededor del templo que la sangre de Pokémon inocentes, Julian suspiró, se alejó de los cadáveres de esos Pokémon y se marchó. Ya era de noche, así que decidió volver a la ciudad y descansar durante el resto del día. Hoy su humor se volvió sombrío, ver a los Pokémon muertos y cruelmente torturados lo agotó mentalmente, estaba a punto de matar a ese hombre. Solo una pulgada más a un lado y Julian le seccionaría una de las arterias principales y moriría desangrado, pero Julian no quería darle una muerte rápida. Para él, la muerte no era una opción para estas personas, lo que estaba haciendo era un crimen, pero no le importaba, y nadie en este mundo podía impedirle torturar a esos bastardos. Además, contaba con su fiel Hengar, quien se encargaría de eliminarlos y torturarlos en su lugar, manteniéndolos con vida. Cerró los ojos, se tranquilizó y se durmió. El día transcurrió sin que él se enterara, y hoy estuvo a punto de derrumbarse. Matar nunca será una opción para él, una vez que manche sus manos con la sangre de alguien a quien mate, no podrá dar marcha atrás. Lo sabe por su experiencia pasada y no quiere volver a hacerlo jamás. Él ya ha sufrido mucho. Mientras descansa, Hengar se divierte con sus nuevos juguetes, sumiéndolos en pesadillas que les hacen temblar el alma de miedo. No era tortura física, era mental, esto los convertiría a todos en retrasados mentales, personas sin mente ni conciencia propia, vivirían toda su vida con miedo a sus peores pesadillas. Esto también fue de gran ayuda en el entrenamiento de Hengar. Su poder para hacer que la gente se durmiera y tuviera pesadillas le hizo darse cuenta de algo: existe otra dimensión que puede explorar. La dimensión de los sueños. Si puede mirar hacia esto podrá entender las dimensiones y potenciar las suyas, puede mirar hacia sus sueños y ver cómo conectarse con la dimensión de los sueños y dónde existe. Guión bajo 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 guión bajo. Al día siguiente, Julian despertó de su profundo sueño y estiró su cuerpo, sintiéndose renovado. Solo necesitaba un largo descanso para calmar su mente y sus emociones. Tras prepararse, volvió a ponerse en marcha. No podía perder el tiempo, tenía que investigar todos los templos que pudiera encontrar.
Necesitaba descubrir qué tramaba realmente esta secta. Durante varios días recorrió la región tratando de encontrar otras pistas, pero no pudo. Esta secta parece haberse ocultado repentinamente. Julian, ¿se enteraron de lo que pasó en esa cueva? Si lo hicieron, se esconderán. Tengo que encontrar algo rápido. Julian reflexionó y aceleró el paso. Tras semanas buscando en los distintos templos repletos de cadáveres, por fin encontró algo. Finalmente halló un templo habitado por miembros de la secta. Entró lentamente para averiguar qué ocurría en su interior. Al encontrarse con ellos, vio lo que sucedía dentro. Unos 100 miembros de esta secta estaban reunidos alrededor de un gran podio con una estatua de Giratina en el centro. Un hombre de mediana edad estaba de pie en el centro con un cuchillo afilado en la mano y, frente a él, 5 hombres inocentes estaban de rodillas con la cabeza cubierta con sacos de yute y las manos atadas. Parecía un ritual de sacrificio. No solo eran ellos, también había Pokémon atados junto a ellos. Hombre, hoy es el día en que nuestro Dios finalmente nos escuchará. El sumo sacerdote está cumpliendo con su deber de traer a Dios a nuestro mundo, y para ayudar al sumo sacerdote, usaremos a estos humildes como sacrificio. Su sangre nos traerá gran fortuna y el don supremo para nuestro mundo. Sus humildes vidas serán el fundamento de nuestro gran mundo, por lo que deberían estar agradecidos por esto. El hombre dijo. La multitud de personas y Pokémon intentó luchar, pero fue inútil. Están maltrechos y débiles, no tienen energía para contraatacar, solo esperan que su muerte sea rápida e indolora. Capítulo 413, Total Destruction. Al ver la locura que ocurría frente a él, no pudo controlar su ira en absoluto. La omnifuerza dentro de su cuerpo estalló repentinamente haciendo que todo se volviera loco. Todos los que estaban frente al altar sintieron la repentina explosión de energía y cayeron al suelo. Sintiendo esto, todos cayeron al suelo confundidos por lo que había sucedido. Se pusieron de pie una vez más, pero esta vez todos sacaron sus Pokéballs y se prepararon para la batalla. Pronto todos oyeron pasos que se acercaban y finalmente vieron a alguien. Un hombre alto con un largo abrigo negro y el rostro cubierto caminaba hacia ellos con una Pokéball en la mano. Administrador de la secta, ¿quién eres? No eres bienvenido aquí, dijo el hombre que sostenía el cuchillo. Julian, me importa un carajo, todos ustedes sufrirán por lo que están haciendo. Dijo Julian. Administrador del culto, bueno, no importa lo que digas, serás otro cordero sacrificial para nuestro propósito. Hombres, acaben con ese bastardo. El hombre ordenó. Julian, tiranitar, simplemente destrúyelos. Julian dijo y sacó a su tiranitar salió de la Pokébola y aterrizó en el suelo haciendo que temblara. Rugió haciendo que todos se detuvieran en seco. Miraron al gigantesco tiranitar que tenían delante, pero eso no significaba que tuvieran miedo, eran cientos, así que podían superar fácilmente en número a su oponente. Pronto todos sacaron a sus Pokémon y la sala se llenó de Pokémon listos para atacar a tiranitar. Siguiendo las órdenes de sus entrenadores, todos los Pokémon lanzaron sus ataques contra tiranitar. Todos sus ataques impactaron en tiranitar, provocando una enorme onda expansiva que hizo que todos cerraran los ojos. Administrador del culto, jajajaja, esto es lo que te mereces, ahora captura a ese mocoso y átalo, su sangre cumplirá nuestro deseo. El administrador dijo y se rió. Cuando el humo se disipó, finalmente vieron el resultado de todos los ataques, vieron al enorme tiranitar todavía de pie allí como si nada hubiera pasado. Al ver esto, todos dejaron de respirar y abrieron los ojos de par en par, no podían creer que, incluso después de todos esos ataques, tiranitar ni siquiera se hubiera movido. Julian, acábalo. Cuando tiranitar escuchó a Julian, cargó un hiperrayo y lo disparó de izquierda a derecha, derribando todo lo que tenía delante, incluida la enorme estatua de Giratina. Todo se derrumbó temblando. Todos los miembros del culto fueron lanzados contra la pared junto con sus Pokémon, y todos se desmayaron sin siquiera forcejear un segundo. Al ver esto, el administrador cayó de espaldas, conmocionado por lo que había sucedido de repente. Pensó que todo habría terminado y que tendría otro cordero de sacrificio, pero ahora las cosas han dado un giro completamente opuesto. Julian, Gengar, asegúrate de que no escape.
Gengar se movió a través de la sombra y se aferró a las piernas del administrador, sintiendo como unas manos frías y amenazantes le agarraban las piernas. El administrador se asustó e intentó moverse, pero no pudo. Miró hacia abajo para ver que lo sujetaba y vio una sombra negra con dos ojos rojos brillantes y una sonrisa traviesa pero aterradora que lo miraba mientras dos brazos salían de la sombra y le agarraban los tobillos. ¿Administrador de la secta, qué está pasando?, preguntó mientras miraba a Julian, aterrorizado. Julian no dijo nada y caminó hacia las personas y los Pokémon atados que estaban a un lado, los desató y les dio algunas vallas. Los Pokémon se recuperaron rápidamente y huyeron para salvar sus vidas. Le agradecieron a Julian por haberlo salvado, pero aún no confiaban en él. En cuanto a la gente, se quedaron allí con la cabeza gacha, agradeciéndole con todo su corazón. Julian, está bien, ya pueden irse, no quieren quedarse aquí. Julian les dijo eso y los despidió. Los supervivientes le dieron las gracias una vez más y huyeron para salvar sus vidas. Al fin y al cabo, su vida es más valiosa que cualquier otra cosa. Después de terminar esto, Julian caminó hacia el administrador del culto. Al ver a Julian acercarse, el administrador se asustó, pero no tenía a dónde huir. ¿Administrador de la secta, qué quieres?, preguntó con miedo. Julian, podría pedirte la vida, igual que a esas personas inocentes que has matado sin motivo, pero no voy a hacerlo. Te torturaré hasta que te quiebres, e incluso después de eso, no recibirás la muerte que deseas. Dijo Julian. ¿Administrador del culto, gente inocente? No hay gente inocente en este mundo y su vida no es nada comparada con el propósito de nuestro Dios. Hice todo esto por nuestro Dios, soy un hombre desinteresado. El hombre dijo, y al escucharlo, Julian se preguntó qué les pasaba realmente a estas personas. Julian, ¿de verdad se cree en esta tontería que es completamente inventada? Parece que a todos les han lavado el cerebro. Julian, dime qué planea tu líder y dónde está. Preguntó mientras ejercía presión sobre el administrador. El administrador se estremeció de miedo pero no abrió la boca en absoluto. Administrador del culto, jamás voy a revelar lo que planea el sumo sacerdote, puedes hacer lo que quieras. El administrador dijo. Al oírlo, Julian sonrió y de repente puso la mano sobre la cabeza del administrador y le agarró el pelo. Luego, le estampó la cara al administrador contra el suelo, provocándole grietas debajo del rostro. Capítulo 414, Torture, 1. Cuando Julian golpeó la cabeza del administrador contra el suelo, apareció una pequeña salpicadura de sangre. Julian levantó la cabeza del suelo y se pudo ver la nariz destrozada del administrador. Su nariz estaba completamente aplastada mientras la sangre goteaba de ella, cubriendo los dientes del administrador con sangre que se tornó roja. El administrador comenzó a respirar con dificultad, ya que su nariz estaba bloqueada por los huesos fracturados en su interior. Al no poder respirar por la nariz, tuvo que respirar con dificultad por la boca. Julian, no aceptaré un no por respuesta. Dime qué está intentando hacer tu líder o atente a las consecuencias. Te prometo que no te mataré, pero haré algo peor que la muerte. Dijo Julian. Administrador de la secta, jaja. En tus sueños. Dijo riendo mientras escupía sangre y tosía. Juliano, como desees. Julian dijo eso y volvió a estampar la cabeza del administrador contra el suelo, lo que le provocó profundos cortes en la cara. Julian, hablar. Julian volvió a levantar la cabeza del administrador y le pidió que hablara. Administrador del culto, no lo haré, aunque me maten, no diré ni una sola palabra sobre el objetivo del sumo sacerdote. El administrador dijo y tosió más sangre. Julian, realmente no tengo tiempo para esto, parece que tendré que volver a las viejas costumbres. Julian dijo eso y sacó una silla y una cuerda larga, ató al administrador a la silla y lo obligó a sentarse derecho. El administrador no sabía qué le iba a hacer Julian, pero sentía que el miedo se apoderaba de él, aunque ya tenía la mente decidida, no diría ni una palabra. Lástima para él, Julian sabía cómo resolver incluso los problemas más difíciles, y mucho menos los de estos administradores delirantes.
Sacó su caja de herramientas, la abrió, sacó unos alicates de dentro y los chasqueó 2 veces delante del administrador para asustarlo. Julian, una última oportunidad, si no hablas el dolor seguirá aumentando. Julian dijo y agarró uno de los brazos del administrador, pero antes de hacer nada envió a Tiranitar y Gengar de vuelta con sus Pokémon, aunque habían estado expuestos a la violencia, no habían estado expuestos a algo que Julian iba a hacer y no quería que lo vieran. Esta secta lo tenía realmente cabreado, matar por una teoría estúpida inventada por alguna civilización antigua le parecía una completa tontería. Administrador de culto vete a la mierda, jajajajaja. Dijo y se rió. Juliano como desees. Julian dijo, y su mirada se volvió fría, no le gustaba hacer esto, pero esta secta era demasiado incluso para él. A diferencia de los anteriores equipos malvados a los que se había enfrentado, ninguno había llegado a este extremo, matando inocentes sin motivo alguno. A sus ojos, esto era obra de un psicópata. Tomó los alicates y puso su punta en el pulgar derecho del administrador del culto y lo presionó. Cuando los alicates se presionaron se pudo oír un fuerte estallido mientras el administrador del culto comenzaba a gritar de dolor. Lástima que ni siquiera podía moverse porque estaba totalmente atado y no tenía otra forma de aliviar el dolor que gritando. Julian, bueno, todavía nos quedan 9 más, espero que puedas mantenerte consciente, bueno, no importa, realmente tengo una medicina muy potente, si te desmayas te la daré. Julian dijo y agarró el siguiente dedo. Administrador de la secta te lo dije, no diré ni una palabra, haz lo que quieras. El administrador del culto dijo que aún sufre de dolor. Julian, bien, no querría que la sesión de tortura terminara tan rápido. Me aseguraré de que recuerdes cada rostro inocente que has matado hasta ahora. El dolor que estás sufriendo ahora no es nada comparado con el que habrían sufrido sus seres queridos. Quitar una vida no es una opción, es tu propia decisión egoísta. Me aseguraré de que sufras mucho, pero aún así no se comparará con el dolor y el sufrimiento que has causado a las familias de aquellos a quienes has matado, tanto a las personas como a los Pokémon. Julian dijo y chasqueó una vez más, el administrador gritó de nuevo de dolor, uno tras otro Julian chasqueó un dedo tras otro pero salvó los dedos índices, el resto de ellos están completamente aplastados mientras sangran rápidamente. Julian está sorprendido por lo resistente que es este hombre frente a él pero tampoco ha terminado, esta era solo la primera fase. Al ver que el administrador estaba a punto de desmayarse del dolor, Julian sacó una valla muy potente, la machacó y se la metió en la boca, obligándolo a comérsela. El sangrado cesó cuando los dedos machacados comenzaron a endurecerse. El administrador recuperó la conciencia y miró a Julian. No quería sufrir ese dolor, pero su devoción por Giratina era demasiado grande, podía soportar cualquier cosa por Giratina. No era algo innato. Desde niño, el sumo sacerdote lo había forzado a seguir ese camino, diciéndole que Giratina era el único gran dios y que su vida le pertenecía solo a él. Julian, parece que has sobrevivido a la primera ronda, ahora toca la segunda. Julian dijo eso, guardó los alicates y sacó su siguiente herramienta de tortura. Capítulo 415, Torture, 2. Julian sacó su siguiente instrumento de tortura, una cajita. Abrió la cajita y sacó el instrumento de tortura que había dentro, una aguja hipodérmica. La cajita estaba llena de agujas de ese tipo. Al ver las agujas en la mano de Julian, el administrador no sabía qué iba a hacer Julian, pensó que las agujas no le harían más daño que unas pinzas aplastándole los dedos. Pero el administrador no tiene ni idea de lo mucho que va a sufrir. Julian ahora, segunda ronda, una última oportunidad, hablemos. Administrador de la secta, como dije antes, lárgate. Julian, caramba, ¿de verdad no lo entiendes? Julian dijo y agarró con fuerza su dedo índice izquierdo. El administrador del culto intentó aflojar el agarre de Julian pero fue inútil, Julian lo tenía bien sujeto. Luego, lentamente acercó la punta de la aguja al dedo del administrador y la insertó justo entre la uña y el músculo que había debajo. Al sentir la aguja pasar entre la uña y el dedo, el administrador sintió un dolor que nunca antes había sentido. Gritó de dolor mientras expulsaba todo el aire de sus pulmones. Intentó zafarse del agarre de Julian, pero fue inútil, Julian no lo soltó.
El administrador del culto se estaba hundiendo en el dolor, nunca pensó que una aguja dolería tanto. Julian, vamos, no te rindas, todavía te queda el otro dedo índice, y luego los dedos de los pies. Julian dijo y hundió la aguja más profundamente en el dedo. El administrador gritó como un loco hasta que finalmente perdió la voz, se sintió mareado y comenzó a sudar por todas partes. Las cosas iban muy mal para él. No quería sufrir más, pero sus ideologías estaban en conflicto con su dolor. Julian dejó la aguja allí, sacó otra y, sin perder tiempo en hablar, agarró el otro dedo del administrador e insertó la aguja del mismo modo que con el primer método, justo entre la uña y el dedo. El administrador del culto gritó de nuevo, pero su voz era muy baja, estaba a punto de desmayarse otra vez. Al ver esto, Julian le dio otra valla potente mientras el administrador recuperaba la conciencia y miraba a Julian con ojos aterrorizados. Prefería morirse a ser tratado así, ni siquiera le permitieron desmayarse. Fue lo peor que jamás había experimentado en su vida. Administrador de la secta, mátame, El administrador susurró, pues no estaba en sus cabales. Julian, jajaja, ¿crees que estaba bromeando? Te mereces algo peor, este es el castigo por lo que has hecho. Julian dijo y sacó su siguiente aguja y esta vez la puso justo entre la uña del pie del administrador y el dedo del pie. El administrador gritó de nuevo de agonía. Cuando Julian estaba a la mitad del proceso, el administrador finalmente cedió. Ya tiene las piernas entumecidas, le sangran los dedos, los índices se le han puesto de color morado oscuro, al igual que algunos de los dedos de los pies, y el dolor que sufre finalmente ha superado sus ideales. Julian se detuvo antes de insertar la aguja en el dedo meñique del pie. Hasta ese momento, Julian estaba sorprendido por la resistencia del hombre, pero estaba seguro de que este hombre se rendiría después de perforar el dedo meñique. Sin embargo, se equivocó. El administrador cedió antes de que él pudiera hacerlo. Julian suspiró y guardó la aguja, se puso de pie y miró al administrador, que se encontraba en muy mal estado y había perdido la razón por completo, solo quería que el dolor terminara. Julian, bien, ahora habla. Administrador del culto, sí, el sumo sacerdote adquirió un antiguo pergamino que especificaba cómo crear cristales que replicaran el orbe griseo. Probablemente se trataba de magia de tiempos antiguos, cuando las guerras eran frecuentes y la gente tomaba prestados los poderes de los legendarios adorándolos. El sumo sacerdote quiere replicar el orbe y abrir el portal al mundo de la distorsión donde reside Lord Giratina. Queremos que el Señor vuelva a gobernar el universo. Fue expulsado por los otros dos y sufrió una soledad eterna. El Señor necesita amor y respeto, y nosotros se los proporcionaremos. Una vez que el Señor llegue a nuestro mundo, seremos sus seguidores y Él será el gobernante. Julian, ¿qué clase de patética tontería es esa? Julian preguntó frunciendo el ceño al oír esto. Administrador del culto, no es falso, es real. El sumo sacerdote se ha puesto en contacto con nuestro Señor muchas veces, el Señor mismo ha pedido que esto suceda. Él dijo. ¿Julian Giratina le dijo a tu sumo sacerdote que abriera el portal al mundo de la distorsión? Administrador del culto, sí, el sumo sacerdote lo dijo él mismo. Julian, ¿estabas tú o alguien más presente cuando Giratina dijo que lo hicieras? Administrador del culto, no, el sumo sacerdote solo puede hablar con el Señor cuando está completamente solo en su cámara mágica. Al escuchar esto, Julian ya había llegado a una conclusión, incluso estos administradores no sabían nada de lo que realmente estaba sucediendo. El sumo sacerdote es el principal culpable y los está manipulando a todos como si fueran titiriteros. Julian, ¿cómo planea tu sumo sacerdote abrir el portal? Administrador del culto, en la montaña Stark, el sumo sacerdote encontró la misteriosa cueva que contiene el mismo poder que el Señor controla. El sumo sacerdote quiere usar ese poder para crear la réplica definitiva, que será tan poderosa como el orbe original, y con ella podrá abrir el portal. Dijo el administrador. Al oír esto, Julian frunció el ceño, era la misma cueva que él también estaba buscando. Sabía que estaba en la montaña Stark, y su próximo destino también era la montaña Stark, de donde provenían las raras megapiedras que pertenecían a Tiranitar, Absol y la que sostenía Victini. Julian, este idiota no tiene ni idea de cuál es el verdadero plan,
cree que su líder quiere traer a Giratina a este mundo para liberarlo, pero tengo un muy mal presentimiento sobre este sumo sacerdote, necesito llegar hasta él. Julian, ¿dónde está tu sumo sacerdote ahora mismo? Administrador del culto, todavía está en Stark Mountain. Capítulo 416, ¿Cynthia en danger? Julian, el monte Stark, ¿eh? Bien, tienes suerte, solo has llegado a la segunda fase. En cuanto a tu sumo sacerdote, él también llegará a la tercera fase. Julian dijo eso y se levantó después de guardar sus herramientas, miró al administrador con ojos fríos y sin emoción y le asestó el golpe final, aplastándole la rodilla con su patada, destrozándola por completo. Julian, no te preocupes, no morirás, serás un lisiado para siempre, considéralo un castigo. Julian dijo eso y se alejó al oír al administrador gritar de dolor. Dejó algunas vallas, pero eso no serviría de nada, detendría el dolor y la hemorragia interna, pero el administrador quedaría lisiado para el resto de su vida. Bueno, dependerá de él si quiere seguir viviendo o suicidarse. Tras salir de la cueva, Julian suspiró, sacó su bicicleta y se marchó. El monte Clark se encuentra en una isla completamente diferente, por lo que tiene que tomar un ferry o un barco desde la ciudad de Beistone para llegar hasta allí. Tras cabalgar durante unas horas, llegó a Ciudad Beistone. Quería descansar un poco después del incidente del día, así que alquiló una habitación en un hotel y durmió durante el resto del día. Al día siguiente se despertó bastante temprano, alrededor de las 6 de la mañana, y estiró su cuerpo. Después de bañarse, se preparó un café y miró por la ventana. Todavía recordaba lo que había hecho el día anterior, no había matado a ese hombre, pero lo había dejado en un estado aún peor. Empezó a preguntarse si volvería a ser como antes. Se prometió a sí mismo que nunca volvería a matar a nadie, pero lo que hizo ayer fue peor que matar a alguien, dejó a ese hombre lisiado y ante una disyuntiva, vivir luchando o suicidarse para liberarlo de su dolor. No sabía qué habría pasado si la administración no se hubiera sometido a Julian en la segunda fase. Julian, debería encontrar algo para distraerme. Pensó un momento, se sentó en la cama y cerró los ojos para meditar. Hacía muchos meses que no meditaba, no tenía tiempo para ello. Pronto se sumergió en un estado mental de calma, y tras horas de meditación, finalmente abrió los ojos. No obtuvo respuestas a sus preguntas, pero sí lo tranquilizó. Julian, se me olvidaba algo, Cynthia dijo que iba a realizar un ataque quirúrgico contra Cyrus, ¿qué pasó? No respondió en absoluto. Pensó un momento, sacó su teléfono y llamó a Cynthia, pero no pudo comunicarse con ella, su teléfono parecía estar apagado. Julian, ¿ha pasado algo? Pensó y decidió preguntar a la liga, ya que ellos estarían al tanto de este tipo de cosas. Si algo le sucediera a Cynthia, serían los primeros en enterarse. Llamó directamente a la liga, el teléfono sonó y alguien contestó. ¿Hola? ¿Quién habla? Era el jefe. Julian, jefe, soy yo, Julian. Dijo Julian. Jefe, señor Julian, ¿cuál es el motivo de su llamada? El jefe preguntó. Julian, ¿le pasó algo a Cynthia? Preguntó directamente, no quería andarse con rodeos. Jefe, señor Julian, ¿cómo se enteró de esto? El jefe vaciló mientras hablaba. Julian, así que algo pasó de verdad, ¿eh? Julian dijo frunciendo el ceño. Jefe, sí, nuestro campeón está gravemente herido y postrado en cama. El jefe dijo y suspiró. Julian, cuéntame qué pasó. Dijo Julian mientras sujetaba con fuerza su teléfono. La jefa campeona Cynthia descubrió que Cyrus estaba planeando algo que causaría un desastre en Sinnoh. También descubrió que estaba importando piezas ilegales de países extranjeros que no están bajo la jurisdicción de la Liga. Dado que se trata de un delito capital, la campeona Cynthia decidió ir a capturarlo con un equipo de miembros de élite, pero cuando llegaron al escondite donde se encontraba Cyrus, este se autodestruyó y todos nuestros élites murieron. El Garchomp de la campeona la protegió, de lo contrario ella también habría muerto. El jefe explicó y suspiró. Julian se enfureció, no sabía por qué, pero estaba furioso,
Quería ir a darle una paliza a Cyrus por lo que le había hecho a Cynthia. Julian, un momento, ¿cuántas personas sabían de esta misión? Preguntó Julian. Jefe, solo unos pocos miembros clave de la liga, y sé lo que están pensando, hay un topo en la liga y esa persona informó a Cyrus. Actualmente estamos tratando de encontrar al responsable. Dijo el jefe. Julian, bien, además, tripliquen la seguridad alrededor de Cynthia. Si intentaron matarla, lo volverán a intentar. Una entrenadora del nivel de Cynthia es un peligro para ellos. Jefe, lo entiendo, señor Julian, no se preocupe, estamos en alerta, nadie tiene permitido ver a Cynthia excepto yo, ni siquiera los médicos pueden visitarla sin que yo esté a su lado. El jefe les aseguró que sabía lo importante que era Cynthia y que no podía permitir que una persona tan importante para su región muriera. Aunque la liga sea la que controla la región, la gente escucha al campeón, él es la cara visible de la liga, y la muerte de un campeón puede ser una catástrofe. Julian, ¿dónde está Cynthia ahora mismo? Jefe, estamos en la ciudad de Sunisore, en el hospital de la ciudad. Julian, de acuerdo, estaré allí en una hora. Dijo Julian. Jefe señor Julian, ¿puedo hacerle una pregunta? Julian, ¿qué es? Jefe, ¿cuál es su relación con nuestro campeón? Al oír la pregunta, Julian se quedó paralizado, por alguna razón, no tenía respuesta, simplemente colgó sin contestar. Capítulo 417, en Love Again. Julian, ¿qué sentido tenía esa pregunta tan estúpida? ¿Por qué me la hizo? Julian dijo eso y salió de su habitación y se dirigió al ascensor. Una vez dentro del ascensor pulsó el botón para ir a la azotea, una vez arriba en la azotea sacó una flauta. Es la flauta Eon que le regaló Latios. Julian, vale la pena intentarlo. Dijo eso y tocó la flauta. Después de terminar de tocarla, miró a su alrededor buscando a Lacio, pero no encontró rastro de él. Julian, parece que estaba haciendo un tiro muy lejano. Dijo y suspiró. Julian, ¿y por qué estoy tratando de ir a la ciudad de Sunisore? El jefe dijo que estará bien. Julian dijo eso y se dio la vuelta para regresar a su habitación cuando de repente escuchó una onda expansiva que sería ensordecedora para las personas si pudieran oírla, pero no pueden ya que está por encima de la capacidad humana. Julian se dio la vuelta y vio un Pokémon azul parecido a un jet que se dirigía a toda velocidad hacia él, era Latios. Latios se detuvo justo delante de él, provocando otra onda expansiva que hizo que el aire a su alrededor se partiera con un fuerte estruendo. Latios se acercó a Julian y apoyó la cabeza en su pecho. Julian, mírate, te has vuelto mucho más fuerte desde la última vez que te vi. Julian dijo y frotó la cabeza de Latios. Latios ronroneó feliz, hacía mucho tiempo que no veía a Julian, tan pronto como sintió que tocaban la flauta corrió hacia Sinnoh a toda velocidad. En poco menos de 2 minutos llegó a Sinnoh desde Hoenn. Julian, ¿vienes de Hoenn? Él preguntó y Latios asintió con la cabeza. Julian, wow, eso es realmente rápido. Julian quedó sorprendido por esto, ya que recorrer distancias tan largas en menos de 2 minutos demostraba cuánto había crecido Latios por sí solo. Julian, entonces vámonos. Julian dijo y se subió a Latios y señaló en dirección a la ciudad de Sunisore. Latios no atravesó el aire como antes, si lo hubiera hecho, ni siquiera Julian habría podido sujetarse, el aire simplemente lo habría lanzado lejos de Latios. De camino, Julian se preguntó por qué le importaba Cynthia, no la conocía muy bien, pero entonces se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo con ella. Cada segundo de la semana que pasaron juntos lo dedicaron el uno al otro, hablaron de todo y sintió una sensación familiar cuando estaba con Cynthia. Sentía lo mismo cuando estaba con Daisy. Julian, joder, no me digas que estoy enamorado otra vez, este nuevo cuerpo es una auténtica porquería a la hora de contener los sentimientos, incluso me cuesta controlar mi ira. Algo que no era un problema en mi vida anterior, este cuerpo lo multiplica todo, incluso las emociones, si esto continúa podría tener cientos de amantes. Julian pensó y empezó a sudar. Entonces se acordó también de Daisy y Choe, no podía traicionarlas. Si tenía que hacerlo, debía renunciar a sus sentimientos para no lastimarlas. Cerró los ojos y comenzó a meditar,
ya que era lo único que podía calmar su mente. Incluso él mismo se preguntaba a veces cómo era capaz de mantenerse tranquilo y no matar a esa gente de la secta después de todas las cosas horribles que hacían. Mientras reflexionaba sobre lo que le había hecho a ese administrador, se dio cuenta de que el administrador de la secta había provocado que cientos y miles de personas sufrieran tortura mental. La pérdida de la familia sigue siendo peor que cualquier dolor físico. La pérdida de un familiar puede destrozarte por dentro lentamente, y si no tienes a alguien que te cuide durante esos momentos, es una zona sin salida. Pensó en sus acciones y supo que eran duras, pero lo que el administrador iba a hacer era aún peor. Estaba a punto de sacrificar personas y Pokémon solo para realizar una oración a un dios al que ni siquiera le importaban. Al paralizar la administración, Julian salvó la vida de personas que habrían muerto a sus manos en el futuro. Quizás lo que hizo estuvo mal, pero salvó muchas vidas y seguirá haciéndolo. En su vida anterior, quitó la vida a miles de personas en el campo de batalla. No sabía por qué había comenzado la guerra ni por qué había durado tanto. Lo que sí aprendió durante la guerra fue que cada vida es preciosa y que cuanto más salvaba, mejor se sentía. Julian se sintió mejor al darse cuenta de algo. Sabía que había ido muy lejos, pero lo hizo por las personas que habrían muerto a manos de ese hombre. Ahora ya no tenía que preocuparse de que ese hombre volviera a herir o matar a alguien jamás. Al encontrar la paz consigo mismo, sintió alivio y ligereza, y de repente escuchó un din en su cabeza. El sistema, el anfitrión superó la primera barrera, ahora puede fortalecerse. Al oír esto, Julian sonrió. Hacía mucho tiempo que había dejado de fortalecerse, en su mundo anterior habría sido más de un año, pero ahora se liberaba de otra atadura de su vida anterior, la culpa. Julian, solo he superado el primer obstáculo. Parece que todavía me queda un largo camino por recorrer. Capítulo 418. Helen Cynthia. Julian cabalgaba sobre Latios y pronto llegó a la ciudad de Sunisore. Observó desde lo alto esta enorme ciudad. Sunisore, al ser la ciudad que sirve de base principal a la liga, se beneficia de todo, desde la tecnología hasta la medicina, todo en esta ciudad es de primera categoría. Julian miró a su alrededor y vio un enorme edificio con múltiples plataformas de aterrizaje para helicópteros. Era el hospital de la ciudad y también uno de los hospitales más grandes del mundo. Médicos de renombre de todo el mundo quieren trabajar allí, pero solo unos pocos pueden llegar. Juliano Latios, tierra allí. Julian dijo, señalando uno de los helipuertos. Latios asintió con la cabeza y aterrizó lentamente en el helipuerto. Julian, vale. Ya puedes irte, tienes que proteger tu isla. Latios asintió y se fue volando. Julian, vale, ahora tengo que encontrar a Cynthia y ver cómo está. Dijo eso y bajó las escaleras. Mientras bajaba las escaleras comenzó a pensar en lo que iba a pasar cuando viera a Cynthia. Tenía claro que sentía algo por Cynthia pero no era demasiado intenso. Su cuerpo había cambiado y la ventaja de tener este cuerpo siempre habían sido sus sentimientos. Todo lo que sentía a nivel psicológico era intenso, amor, odio, lujuria y otros sentimientos. Pronto llegó al piso donde se decía que estaba Cynthia cuando bajó las escaleras y varios agentes de seguridad corrieron hacia él apuntándole con sus armas. Julian los observa, pensando en lo que están haciendo, justo cuando está a punto de decirles quién es, oye una voz que los detiene. Jefe, espere, él es mi invitado. Era el jefe de la liga. El jefe se acercó a Julian y le tendió la mano. Julian hizo lo mismo y le estrechó la mano. Jefe, es un placer conocerle, señor Julian. Julian, a mí me pasa lo mismo. Dijo Julian. El jefe miró entonces a los agentes de seguridad y los despidió. Jefe, por favor, venga conmigo, lo llevaré a donde está el campeón. El jefe habló y comenzó a caminar. Julian lo siguió e intentó descifrar a ese hombre, y resultó ser exactamente como Julian pensaba que sería, un hombre rico con sentido de la justicia, pero con dificultades para tomar decisiones que pueden causar bajas. Pero a Julian no le importaba ese personaje, era fuerte y parecía ser un buen líder también. Pronto llegaron a una habitación fuertemente custodiada. Al ver al jefe los guardias se apartaron y les permitieron entrar. Cuando Julian entró en la habitación vio a Cynthia inconsciente en la cama envuelta en vendas por todo el cuerpo, tenía algunos moretones en la cara y un corte en los labios.
Al verla en ese estado, Julian se sintió realmente mal y un sentimiento de odio comenzó a crecer hacia la persona que le había hecho eso. Jefe, sé que es difícil, se dislocó la rodilla derecha, tiene 4 costillas fracturadas y un desgarro en los músculos del cuello, tardará meses en recuperarse. Dijo el jefe. Julian, debería haberla acompañado. Dijo, y apretó el puño con fuerza. Jefe, bueno, al menos está a salvo, podría haber sido mucho peor. Dijo el jefe. Julian, ¿y sus Pokémon? ¿Cómo están? Preguntó Julian. Jefe, sí, están bien. Garchomp resultó herida, pero se curó muy rápido. Julian asintió y se acercó a Cynthia. Julian, sistema, ¿existe una cura? Julian le preguntó al sistema. Sistema, hay muchos, esta mujer se curaría sola en 3 meses con su condición actual, pero el anfitrión tiene algo que podría acelerar el proceso. Julian lo había olvidado por completo. Julian pensó y metió la mano en su bolsa dimensional y sacó un pequeño trozo de tela que estaba atado, abrió la bolsa y reveló el contenido dentro, era ceniza sagrada, la obtuvo cuando se encontró con Hou-Oh en el pasado. Había coleccionado este objeto pero nunca lo usó porque no se le presentó nada demasiado grave como para usar un objeto tan potente y mágico. Jefe señor Julian, ¿qué es eso? El jefe preguntó, pues se sentía muy bien y saludable al estar expuesto al polvo brillante en la mano de Julian. Julian, es la ceniza sagrada del mismísimo Hou-Oh, no hay enfermedad en el mundo que no pueda curar. Julian dijo, tomó una pizca de ceniza con el dedo y la esparció suavemente sobre Cynthia, guardó la ceniza restante en su bolsa y observó la magia. Cuando el fino polvo brillante tocó la piel de Cynthia, fue absorbido por su cuerpo y ella comenzó a brillar levemente. Pronto, el moretón en su rostro desapareció en un instante, su hueso fracturado volvió a la normalidad. Sus músculos desgarrados también comenzaron a sanar, pero no se detuvo ahí, también comenzó a fortalecer su cuerpo y sus huesos. Tras unos minutos, Cynthia se curó por completo. Al ver el milagro que ocurrió justo delante de sus ojos, el jefe quedó conmocionado. Había oído hablar de las cenizas divinas de Hou-Oh, que incluso podían revivir a personas al borde de la muerte, y ahora, al ver con qué facilidad Cynthia recuperó la salud, quedó impactado. Incluso Julian se sorprendió, no esperaba que las cenizas fueran tan poderosas, incluso notó que el cuerpo de Cynthia había cambiado un poco, sus huesos se habían vuelto más densos y sus músculos más fuertes. Jefe, ¿esas son realmente las cenizas sagradas del Hou-Oh? El jefe preguntó mientras luchaba por hablar, estaba mudo. Julian, en efecto, pero esto es solo un secreto entre nosotros 3 y nadie más, ¿entiendes, jefe? Julian dijo mientras miraba al jefe con una mirada seria. Al ver que Julian lo miraba de esa manera, el jefe asintió rápidamente con la cabeza, aceptando la palabra de Julian. Julian escuchó de repente un leve gruñido y se giró para ver a Cynthia abriendo lentamente los ojos. Julian, está despierta, deberías llamar al médico. Julian dijo eso y despidió al jefe. Capítulo 419, Attempted Assassination. Cynthia sintió un ligero dolor de cabeza al intentar abrir los ojos, sintió como si hubiera transcurrido una eternidad. Al abrirlos, la luz del sol la cegó. Se cubrió los ojos con las manos y giró la cabeza hacia el otro lado para ver a un joven que la miraba con ojos preocupados. Al reconocer al hombre, ella salta a sus brazos y lo abraza con fuerza, lo que sorprende a Julian, quien intenta separarse de ella. Ella lo suelta y de repente lo besa, dejándolo atónito. Cynthia finalmente se suelta y mira a Julian mientras se sonroja, por unos segundos también se queda en blanco porque piensa que es un sueño, se pellizca y descubre que es real, lo que la hace sonrojarse, de repente se da cuenta de lo que acaba de hacer y se avergüenza. Cuando lo hizo, se sintió completamente desorientada, fue un acto sin autoconciencia. Julian sigue atónito, no esperaba que Cynthia fuera tan atrevida, ni siquiera sabía que Cynthia haría algo así. Julian, ¿de qué se trataba eso?, preguntó mientras salía de su trance. Cynthia, no es nada, todavía estoy un poco aturdida, debí haberlo hecho en un arrebato. Cynthia dijo, cubriéndose la cara. Julian, bueno, no hay problema, no te preocupes. Dime,
¿cómo te sientes? Él preguntó. Cynthia miró a su alrededor y palpó su cuerpo, se sentía realmente bien en ese momento, más sana que nunca. Cynthia, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Ella preguntó. Julian, supongo que más de una semana. Él dijo. Cynthia, espera. ¿Más de una semana? ¿Cómo me recuperé tan rápido? Pensé que iba a morir allí. Ella dijo y recordó lo que sucedió ese día, mientras recordaba lo sucedido miró a Julian y se sonrojó, luego apartó la mirada una vez más. Julian, usé la ceniza sagrada de Ho en ti. Él dijo. ¿Cynthia qué? ¿Ceniza sagrada? ¿De verdad existe? Ella pregunta. Julian, entonces ¿cómo explicas que te hayas recuperado tan rápido? Él dijo. Cynthia, tienes razón y no creo que tengas ningún motivo para mentirme. Dijo y suspiró. Julian, deberías descansar, hablaremos de lo que pasó más tarde. Él dijo. Cynthia, me siento bien. Julian, lo sé, pero el médico debería al menos hacerte un chequeo rápido antes de que te den el alta. Él dijo. Poco después entró el jefe, seguido por el médico y una enfermera. El médico comenzó a examinar a Cynthia y quedó fascinado por lo bien que se encontraba su estado. Doctor, ¿cómo se curó tan rápido? El médico preguntó. Julian, yo tenía mis maneras, así que Cynthia puede ser dada de alta. Él pregunta. Doctor, sí, puede, pero preferiríamos mantenerla en observación durante un día. Julian, bien. Julian dice y asiente con la cabeza. Doctor, enfermera, ayude a la señorita Cynthia a cambiarse de ropa y dele estos medicamentos. El médico dijo eso y le pasó una nota a la enfermera que estaba a su lado. Doctor, caballeros, dejemos a las damas atrás, la señorita Cynthia necesita cambiarse de ropa, la que lleva puesta está muy sucia. Dijo y les pidió al jefe y a Julian que se fueran con él, pero Julian sintió que algo andaba mal, el médico de repente le dio una sensación extraña. Miró a la enfermera y escuchó los latidos de su corazón a un ritmo muy rápido, parecía estar nerviosa por algo. Julian, Hengar, quédate aquí y cuida de Cynthia y averigua si esa enfermera está tramando algo turbio. Julian le envió un mensaje a Hengar pidiéndole que se quedara en la habitación. Hengar salió de su sombra y se metió en la sombra de la enfermera. Julian, el jefe y el médico salieron de la habitación. El médico entabló una breve conversación para distraer al jefe y a Julian. Dentro de la habitación, le dan a Cynthia ropa nueva. Mientras se desviste y comienza a ponerse el vestido, no se da cuenta de que la enfermera saca una jeringa llena de veneno letal. La enfermera intenta apuñalar a Cynthia con la jeringa en la nuca, pero antes de que pueda hacerlo, se queda paralizada. Sintió que algo le agarraba los pies, bajó la mirada y vio una sombra negra con ojos carmesí y una boca ancha que la miraba como si fuera su presa. Ella grita de miedo alertando a Cynthia, quien rápidamente se da la vuelta y ve a la enfermera en el suelo tratando de retroceder ante una mancha oscura en el piso. Hengar sale de la sombra con su risa espeluznante. Cynthia reconoce a Hengar y parece confundida por todo esto. Hengar se ríe y señala la jeringa que la enfermera tiene en la mano. Al ver la jeringa, Cynthia se la arrebata de la mano a la enfermera y examina su contenido, identificándolo como veneno. En ese momento, Julian, el jefe, y el doctor entran corriendo en la habitación al oír el grito de la enfermera. Al ver la escena actual, el jefe está confundido, pero Julian y el doctor tienen muy claro lo que acaba de suceder. El doctor intenta escapar, pero Julian lo derriba con un codazo. Julian, como era de esperar, intentaban matarla. Jefe, atelos, yo los integraré después. Julian dijo y miró al jefe, se hizo una idea general de lo que había sucedido allí y asintió con la cabeza, llamó a algunos hombres y les ordenó que arrestaran al médico y a la enfermera. Julian, ¿estás bien? Él le preguntó a Cynthia y ella asintió con la cabeza en respuesta. Cynthia, gracias a tu Hengar, por cierto, ¿dónde está? Preguntó de repente al darse cuenta de que Hengar se había desvanecido. Julian, está a mi sombra, no te preocupes, vístete bien, hablaremos después. Dijo eso y salió de la habitación.
Cynthia se dio cuenta de que todavía no llevaba pantalones. Por suerte, la camisa era lo suficientemente larga como para cubrir sus partes íntimas. Capítulo 420. Failed Mission. Cynthia se puso rápidamente su nuevo vestido y salió de su habitación. Miró a su alrededor y vio a algunos guardias vigilando fuera de su habitación. Cynthia, ¿a dónde fue el jefe? Ella preguntó. Guardia, campeona Cynthia, el jefe está en esa habitación. El guardia dijo y señaló la habitación en la que se encontraba. Ella sintió con la cabeza y caminó hacia la habitación. Los guardias que estaban frente a la habitación le abrieron paso y le permitieron entrar. Al entrar en la habitación vio a Julian y al jefe de pie allí mirando a las dos personas atadas frente a ellos. Uno era el médico y el otro la enfermera que intentó matarla. Al ver a Cynthia entrar en la habitación, Julian se mueve un poco para que ella pueda mirar a sus asesinos. Julian, ¿fue Cyrus quien te dijo que mataras a Cynthia? Julian preguntó sin perder tiempo. El médico y la enfermera se miraron, sin saber qué decir. Julian, no hay nada que puedas hacer más que decir la verdad, no hay escapatoria. Lo dijo con voz severa. Doctor, era el equipo galáctico. Dijeron que pagarían un precio muy alto si lograba matar al campeón, pero que si no podía hacerlo me matarían, así que tuve que hacerlo. El médico dijo. Julian, si Cynthia hubiera muerto, tú serías el principal sospechoso. ¿Cómo pensabas escapar con todo ese dinero? Él preguntó. Doctor, su estado era muy grave, así que le dije a la enfermera que le inyectara una pequeña cantidad de toxina diariamente, lo que la mataría lentamente. Parecería que murió porque no pudo recuperarse adecuadamente. El doctor dijo. Julian, ya veo, así que cuando la curé tan repentinamente decidiste matarla con un veneno letal para que el equipo galáctico no te mate. Doctor, sí, entré en pánico y le dije a esa zorra que lo hiciera, pero fracasó y ahora ha puesto en riesgo nuestras vidas. El doctor dijo eso y miró furiosamente a la enfermera, quien estaba a punto de llorar. Ella no quería hacer esto, pero la obligaron a hacerlo y ahora toda su carrera estaba en peligro. Julian, jefe, usted tiene la confesión, debería encerrarlos para que el equipo galáctico no pueda encontrarlos. Dijo mirando al jefe. El jefe asintió y llamó a los guardias para que se llevaran al médico y a la enfermera. Después de un rato, solo quedaron Julian y Cynthia. El ambiente seguía siendo un poco incómodo debido a aquel beso. Julian, ¿entonces me dirás qué pasó cuando asaltasteis el cuartel general del equipo galáctico? Él preguntó. Cynthia, vale, primero vamos a comer algo, tengo hambre. Cynthia dijo eso y salió de la habitación y Julian la siguió. Luego bajaron a la cafetería a buscar algo de comida. Después de comprar lo que quería comer, Cynthia se sentó con Julian y comenzó a comer. Al ver su dieta, Julian se sorprendió un poco. Esta mujer fuerte y valiente que conoció tiene una gran afición por los dulces, todo lo que hay en su plato es dulce. Julian, si comes demasiados dulces, podrías contraer diabetes. Él lo dijo y la provocó. Cynthia, no te preocupes por mí, puedo controlar mis antojos de dulces, así que hablamos. Decidió cambiar de tema, no quería tener una conversación informal con él, no quería recordar lo que había pasado antes. Julian, sí, claro, adelante. Julian también quería escuchar la historia de Cynthia. Cynthia, después de encontrar dónde estaban el escondite principal y el cuartel general del equipo galáctico, formé un equipo con miembros de élite de la liga y, con sus Pokémon, nos dirigimos hacia allí. Cuando llegamos, varios reclutas del equipo galáctico intentaron detenernos, pero con el equipo que había reunido no fue nada. Pudimos adentrarnos mucho en su base y encontré algunos documentos de investigación con estudios sobre las leyes del espacio y el tiempo. Parecía que Cyrus estaba intentando descifrar cómo funcionan el espacio y el tiempo. A medida que nos adentrábamos en la base, la cosa se ponía más difícil. Los soldados rasos eran más fuertes, pero aún así logramos vencerlos y llegar a su base de control. Sin embargo, en cuanto llegamos, nos dimos cuenta de que era una trampa. Empezó a reproducirse un video en el que vi a Cyrus sosteniendo un recipiente de cristal que contenía a Uxie. Después, la base empezó a derrumbarse. Mientras intentábamos escapar, la explosión nos alcanzó.
Tuve la suerte de que Garchomp me salvara, pero mi equipo, todos están muertos. Fue por mi culpa, fui demasiado descuidado, y mucha gente murió. Cynthia dijo eso y comenzó a llorar. Al ver a Cynthia llorar, Julian se levantó de su silla, se sentó a su lado y la abrazó para calmarla. Julian, no es culpa tuya, hay un soplón en la liga, no te preocupes, atraparemos a Cyrus, no puede escapar de mí. Julian dice y le acaricia la cabeza para calmarla, una vez que finalmente se tranquiliza, se seca las lágrimas y termina sus dulces. Julian, deberíamos regresar, deberías descansar unos días, yo tengo que irme pronto. Dijo eso y se levantó. Cynthia, ¿a dónde vas? Ella preguntó. Julian dijo, encontré dónde está esa secta y descubrí que estos hombres son mucho peores de lo que pensaba, tengo que acabar con ellos. Él dijo. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.